su segmento de educación financiera del programa Diálogo por Radio I-99. Esta mañana tenemos el gusto de contar con nosotros con el economista Ricardo Rivadeneira, actual presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Ricardo, además de ser un gran amigo, es un profesional con más de 40 años de experiencia, y lo interesante es que él en su gestión profesional y empresarial ha pasado por algunos sectores. Estuvo en el sector real, presidió importantes empresas y corporaciones, grupos, como es el caso de Novis, Grupo Novoa, fue gerente general de la administradora de fondos y fideicomisos del Banco de Guayaquil, ha tenido una amplísima experiencia, como ya dije, tanto en el Ecuador como en el exterior, y él, en su actual función de presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ha podido amalgamar todo ese quehacer profesional para impulsar una nueva etapa en la Bolsa de Valores de esta ciudad. Bienvenido, Ricardo, y qué gusto que estés con nosotros esta mañana. La verdad, créelo que es un enorme gusto estar conversando contigo. Me has dado una oportunidad que la disfruto muchísimo por la persona con la que voy a conversar y por los temas a tratar. Gracias por esa referencia de mi currículum en la generosidad de lo que has expuesto, y cuando tú desees intercambiamos opiniones. Por supuesto. El público, nuestros amigos, radioyentes, también los que nos ven a través de las redes y de la web, se preguntan qué es el mercado de valores, porque esto puede sonar algo como esotérico, y yo creo que el mercado de valores, para quienes tenemos el privilegio de trabajar directa o indirectamente en él, es realmente una arteria de las principales que tiene el cuerpo económico nacional. Lamentablemente a veces no es bien entendida, con lógica, por la falta de educación financiera por el público general, pero lamentablemente también por los dirigentes políticos, por quienes presiden el país en su momento, y no dan ese apoyo, que no es un apoyo a una institución específica, sino que es el impulso que se le debe dar al corazón del desarrollo del país. Y yo creo, Ricardo, que eso es lo que quiere saber nuestro público. ¿Y cuál es la estructura del mercado de valores de aquí, del Ecuador? ¿Cómo se diferencia con los mercados internacionales? ¿Qué es el mercado de valores? Gracias por la pregunta. Me voy a tomar unos breves minutos, pero creo que es importante entenderlo. Aquí en el Ecuador o en cualquier parte del mundo, un mercado de valores, o se le dicen también mercado de capitales o las bolsas de valores, son mercados de desintermediación. Primero hay que entender que es desintermediación. Y para ser claro, la banca aquí o en cualquier parte del mundo es un mercado de intermediación. Es decir, la banca se pone en la mitad o se coloca en la mitad entre los que tienen la plata, que son los ahorristas, los inversionistas, las cuentas correntistas, y las empresas que necesitan esos recursos para crecer, para emprender nuevas estrategias de negocios, etcétera, etcétera. Ahí está la banca. La banca capta esos recursos y se los presta a las distintas empresas. A su discreción. A su discreción, a su evaluación, pero quiero ser muy claro en esto. El riesgo que tiene es porque la banca presta directamente la plata que captó a esas empresas o personas. Puede ser a industrias, puede ser a personas naturales, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y si esas empresas tuvieran problemas cuando toman esos financiamientos, la relación del problema es con la banca. La banca teóricamente tiene que responderle a ese cuenta correntista. Por lo tanto, la captación de los recursos son de corto plazo. Mercado de valores es el mercado de desintermediación. ¿Qué significa? Que gestado a través de casas de valores que representan a emisores o empresas, esas mismas que van a pedir plata a la banca, también prestan plata, van a pedir prestado plata, pero ya no necesitan ir a un banco, sino que van al mercado de valores representado por esta casa de valores, y los inversionistas representados también por casas de valores, donde la empresa oferta un título de deuda normalmente, y ese título de deuda tiene unas características de plazo, tasas de interés y pago. Y garantías. Y garantías, es correcto. Pero ¿para quiénes esas garantías y ese flujo de pago? Para aquellos inversionistas que normalmente son fondos
previsionales, fondos públicos o fondos privados, y también empresas e inversionistas, personas naturales, pequeñas o grandes, que quieren adquirir títulos de deuda de emisores del sector real. ¿Cómo quiénes? Empresas del sector industrial, comercial, exportadoras, agrícolas, que están antes, y esto es lo importante, evaluadas para emitir ese papel. No es cualquiera. Entran a través de un proceso que se llama una oferta pública, que entra revisado por las autoridades, autorizado por las autoridades del mercado de valores, y que tiene una claridad de que tiene que haber mucha transparencia de esas empresas. Ahora, hay calificación de riesgo. Hay una calificadora de riesgo que acompaña el proceso, hay un estructurador legal, hay un estructurador financiero, y voy a decir, a veces estructuras más sofisticadas a través de estructuras fiduciarias. Pero voy a decir algo que es muy importante, y aquí nos diferenciamos. El momento que un emisor, que puede ser no porque esté estafando, puede tener problemas financieros por factores endógenos o exógenos, condiciones, ejemplo, un COVID perjudicó a la economía, no del Ecuador, de todo el mundo, y pueden haber retrasos en los flujos de pago de estas empresas. Y si están una parte de sus deudas con el mercado de valores, te vas a encontrar con un problema en el que no le puedes pagar a quienes, a esos inversionistas. ¿Es un solo inversionista? No, son muchos. No es el que le prestó la plata como el banco uno solo, y el banco que captó recursos tiene que responder por ellos, ¿de acuerdo? Sino que en este caso tiene que pagarle a muchos inversionistas que pueden haber comprado un título de valor porque son desmaterializados los títulos de la deuda, pequeño, de $500, $1.000, $2.000, $3.000, o puede ser títulos de deuda de ese mismo emisor que consolida por uno de $1 millón o $500,000, etcétera, etcétera. Y entonces ahí el mercado de valores tiene que actuar y anunciar transparentemente diciendo que no se ha pagado ese título de deuda. Eso no significa el caos. Si esa empresa no paga a los inversionistas, probablemente tampoco le está pagando a los bancos. Lo que pasa es que un banco no va a decirle a no le va a decir al depositante, ni le va a decir al que le debe, a esa empresa, déjame un ratito, voy a llamar a los periódicos para decir que tú no me pagas. Porque es una relación uno a uno. Acá es una relación que se llama la fe pública, que hay que cuidar a ese inversionista y hay que anunciar, pero no porque no pague tan solo, sino también si hay un cambio de accionista, si hay un problema entre los accionistas, o si hay un tema de cambio de administradores. Eso se llama hechos relevantes, y eso es más transparencia. Por lo tanto, los mercados de valores deben de demostrar mucha más claridad en la información, transparencia, y comunicar permanentemente a los inversionistas el desarrollo de esos emisores. Y en todo esto que me acabas de contar, que es tan interesante, ¿cuál es el rol de la Bolsa de Valores de Guayaquil? Bueno, el rol de la Bolsa de Valores de Guayaquil, como el rol de cualquier bolsa, pero voy a hablar un poquito después de la reestructuración que hemos tenido, si me das la oportunidad, es el rol de permitir el ambiente, la tecnología, generar los procesos para que se puedan transar esas operaciones en el mercado de valores a través de transacciones que son electrónicas, ¿correcto? Fomentar ese mercado de valores, buscar que se modifiquen regulaciones, leyes que permitan el fortalecimiento, la protección al inversionista y la apertura a mercados internacionales, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es otro rol importante? Que se puedan entender el tema de la educación financiera a lo largo de los años. Por lo tanto, la Bolsa de Valores de Guayaquil desde hace 3 o 4 años viene generando firmas de convenio y viene desarrollando programas educativos que vienen desde sencillos como operadores del mercado de valores, como temas de diplomados en finanzas, como cursos o talleres de finanzas verdes, como maestrías con 11 universidades, tanto en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Puerto Viejo, que venimos desarrollando este proceso. Pero es una apuesta de largo plazo para que los que hoy día toman esas distintas alternativas, que son herramientas que le van a permitir con el conocimiento gestar a sus empresas cuando estos sean líderes empresariales o estudiantes o ejecutivos jóvenes, y que vayan al sector público y también tengan la capacidad de entender el mercado de valores. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, y esto es muy importante, lo que dijo Francisco. No puede haber en un país desarrollo si no tiene un mercado de valores sólido. Y eso no es un refrán. En las economías desarrolladas, los mercados de valores están muy desarrollados, muy rápidamente. No hablemos de Wall Street, no hablemos de Europa ni Estados Unidos. Hablemos de Chile, hablemos de Colombia. Correcto. Comparemos esos mercados de valores con el ecuatoriano, hablemos de Perú, y voy a decir 2 cifras muy rápidamente, muy importantes. El mercado de valores el año pasado en el Ecuador transó $13.000 millones en el mercado de valores.
en la Bolsa de Valores de Guayaquil, como en el mercado de valores en general, ¿no? Y de eso que transó, dice es mucha plata. No, porque la comparación es con el PIB de un país. Y eso representó, y el PIB del Ecuador fue de 114.000 millones, y eso representó apenas el 11%. ¿Y cuánto es Perú, el mercado de valores peruano? Perú primero tiene un PIB de casi 350.000 millones de dólares y fue 200% el 2023, lo que se transó en el mercado de valores chileno. Es decir, más de 660.000 millones de dólares. Colombia tiene un PIB de 370.000 millones y transó un 83-85% del mercado de valores. Me explico, el mercado de valores transó de su PIB. Y Perú que tiene un PIB que es menos de 200.000, transó el 67%. Me explico, en el mercado de valores. Y el Ecuador es 11%. Ahí están las oportunidades. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cambiar regulaciones. Y eso es algo que me gusta mucho que lo hayas referido en esta explicación, porque a veces se cree que el mercado de valores está compuesto dentro de un escenario de gente que está vestida como tú y como yo, con saco y corbata, y creen que eso es el mercado de valores. No. Cuando en realidad el corazón del mercado de valores, la realidad y el empuje del mercado de valores es hacia el hombre de la calle, para que las empresas canalicen nuevos proyectos que a su vez traen como beneficio un círculo, al contrario de lo vicioso, virtuoso, de generación directa de empleo, porque normalmente cuando tú emprendes un proyecto de aumento de producción, vas a contratar más gente. El hecho de que tú contrates más gente también implica que hay nuevos proveedores que a su vez necesitan nuevos trabajadores. Sí. Entonces creas una expansión positiva, que es lo que permite justamente el crecimiento de las economías. Pero más allá, Ricardo, ese es el mal que yo tengo. A mí me gusta siempre enfatizar que cuando hablamos de lo económico, lo principal detrás está el ser humano. El desarrollo económico conlleva forzosamente el desarrollo social, que traducido en el lenguaje ordinario de todos los días es empleo, que tengas comida, que tengas un mejor ingreso, que puedan haber obras públicas, porque hay más gente pagando impuestos. Entonces, ese es, en definitiva, desde el punto de vista filosófico y también práctico, el rol del mercado de valores. Francisco, lo acabas de explicar, solamente lo complemento cuando dije al principio que no hay país desarrollado que no tenga un mercado de valores desarrollado. Y cuando hablamos de un país desarrollado, estamos hablando de que no solamente tiene unos niveles de PIB muy grandes y que medidos contra la población te da un PIB per cápita, sino que se ve el nivel de empleo. La riqueza de los países no es necesariamente está medida en sus reservas monetarias. No. La riqueza de un país se ve por el nivel del empleo. ¿Y cuáles en las economías desarrolladas, cuáles son los niveles de empleo? Y cuando decimos empleo, son empleos formales. Son empleos, como tú estás diciendo, que tienen un nivel. Eso no lo logras con legislaciones que al final muchas veces se confunde. La gente dice hay que crear leyes. No, hay que crear condiciones y recursos que vengan para dar financiamiento a largo plazo y que haya seguridad jurídica para todos los actores del mercado. Y eso es lo que no entendemos desde hace décadas. Los que han estado en la legislatura y han estado en el gobierno, que lo que se requiere son grandes objetivos nacionales de cambio, que requiere el mercado de valores cambios. Para eso es necesario, ojalá nos dé el tiempo de hablar eso, porque para eso están las bolsas de valores, para generar procesos de cambio con las autoridades, pero son las autoridades, son los legisladores. No comprendemos que la posibilidad de tener empleo, hoy día el Ecuador tiene un empleo del 35%, que en un gobierno X lo cambiaron el concepto y le pusieron de empleo adecuado, no adecuado, medio adecuado, semiadecuado. Eso nos hace daño. Pero eso es pura semántica. Al final, 35% del 100% de las personas que pueden activamente trabajar, solamente 35% aportan al Seguro Social y algo de pagan. Todos los bancos tienen sus depósitos, sus acciones y sus títulos en el depósito centralizado del DCVALE. Siempre los tuvo, nunca los sacaron. Eso demostró que el DCVALE como DCVALE estaba funcionando muy bien. Tiene programas de continuidad de negocio, estructuró sus directorios, que la Bolsa de Valores es el mayor accionista y lo hizo. Eso hizo la Bolsa de Valores de Guayaquil.
y finalmente ese papel nunca estuvo en el DCVALE, estuvo en el Banco Central del Ecuador. Pero nadie salía a aclarar eso, si me explico. ¿Y por qué no lo haces tú? Porque en esa vorágine todos se sentían dueños de la verdad. Lo que hicimos es colaborar con las autoridades, colaborar con las judiciales también, con todo lo que corresponde al esclarecimiento de esa situación. Hoy día está eso totalmente aclarado, la ISPOL lo tiene y la ISPOL lo recuperó eso y se lo exigió el superintendente que le dijo devuelva eso porque eso es una operación fallida. Complejo de explicarlo en pocos minutos. Por supuesto. Pero se hizo. Y lo otro fueron títulos de deuda externa que se transaron que no se transaron en el mercado de valores ecuatoriano, no se transaron y que unos 2, 3 funcionarios que hicieron equivocadamente, no en la compañía, pero que trabajaban en el DCVALE, ocultando, utilizando a la compañía, sacaron esos títulos de deuda hacia afuera, sin haber sido transados en el mercado de valores, porque no se podía transar. Y eso fue identificado, la misma Bolsa de Valores de Guayaquil hizo procesos de investigaciones, auditorías internacionales, forenses, y todo este proceso identificó que todo eso fueron a través de un funcionario que está hasta preso en los Estados Unidos por lavado de activos, correcto, que fue exfuncionario del DCVALE. Y además hay unos procesos donde se ha esclarecido. Ninguna de las instituciones, ni la Bolsa de Valores de Guayaquil, ni el DCVALE, después de 4 años podemos decir, nunca estuvo sindicada, ni está parte de los procesos penales de este problema, porque fue claramente identificado que fueron 2, 3 personas que hicieron equivocadamente las cosas, y el fortalecimiento a lo largo de estos años ha sido ¿para qué? Para no tener este tipo de problemas, garantizar la operación, garantizar la continuidad de negocio, garantizar los aseguramientos de la tecnología, de la información, el gobierno corporativo, correcto. Todo este proceso lo hemos llevado y hoy día somos más bien de los que con los organismos multilaterales como el BidInvest o como la Agencia de Desarrollo Canadiense o Proparco, la francesa, o con la CAF, estamos fomentando que ellos sean los inversionistas que entren al mercado de valores ecuatoriano y compren títulos de bonos temáticos, bonos ambientales, que eso, el último 2023, el año pasado, se transaron $220 millones en títulos de bonos temáticos, y todos ellos a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, con los inversionistas como BidInvest, como la Agencia de Desarrollo Canadiense. Eso demuestra cómo hemos ganado seriedad y hemos recuperado. Y realmente qué bueno que has tenido oportunidad. Yo creo que la Bolsa como institución, más allá de la Bolsa de Valores de Guayaquil, el hecho de que el público entienda cuál es el rol de la Bolsa, y de que la Bolsa, en particular la de esta ciudad, ha hecho honor a ese principio rector del mercado de valores, que es la transparencia. Y es por eso que yo veo con muchísimo agrado, como guayaquileño, como ecuatoriano y como partícipe indirecto por mis actividades profesionales del mercado de valores, veo con muchísima satisfacción qué se ha logrado en estos 4 años y cómo bajo tu dirección y de todo el equipo directivo que te acompaña, que es un equipo de altísimo nivel empresarial y profesional, quienes han dado lo mejor de sí para que la institución recupere la credibilidad. Y ahora toca, en el caso concreto de nuestro país, que las autoridades, sean legislativas, gubernativas a nivel del Poder Ejecutivo, pero que, como tú dices, haya un objetivo nacional y social de largo plazo en el que, como países cercanos, como fue el caso de Chile, que hoy atraviesa problemas, pero regresemos años atrás, como hubo un consenso entre derecha e izquierda, que todos se pusieron de acuerdo en ir en un mismo camino, que matizado hacia un costado o hacia otro lado, pero ya todos sabían que era el mismo andarivel, independientemente de que cada 4 años hubiese ciertos giros a la izquierda o a la derecha. Ya hubo un consenso nacional que finalmente llevó a Chile a los niveles de desarrollo social, económico, cultural que goza frente a los demás países de la región, considerando su tamaño poblacional como también geográfico, termina siendo una potencia, muy salvando distancias como es Japón. Es correcto. Entonces yo creo que nos toca a los ecuatorianos trabajar muy duro desde la trinchera personal que cada uno tiene para colaborar y hacer país y empujar ese carro en el que estamos todos, sí, que hoy luce como que está averiado, como que está parado en la media calle. Bueno, como cuando ocurre que se te baja la batería.
uno está al volante y los demás empujamos detrás para que el carro salga y arranque. Y eso es lo que creo que debe impregnar el espíritu de los ecuatorianos, porque esta es la tierra que nos vio nacer y realmente tenemos que ese amor que a veces decimos ponerlo en la práctica con nuestras actividades. Ricardo, qué grato haber conversado contigo, que nuestros amigos de I99 tengan la oportunidad de escuchar de directa fuente de un profesional de tu categoría qué es el mercado de valores, qué se está haciendo por el desarrollo nacional. Y amigos, el tiempo siempre es el enemigo de este tipo de programas, pero llegamos al fin de este segmento de educación financiera y concluimos el diálogo de esta mañana deseándoles lo mejor durante este día y la semana que resta. Muchas gracias, Francisco, por todo. Gracias.